Pensemos por un momento. En algún lugar de las remotas montañas Khenty en Mongolia, hay una tumba que lleva casi 800 años oculta. En 1227, una procesión fúnebre avanzó con una orden tajante: silencio absoluto. Ejecutaban a cualquiera que se cruzara en su camino. Todo, absolutamente todo, para que nadie jamás encontrara el lugar donde descansa el hombre que, literalmente, redibujó el mapa del mundo. Gengis Khan. Para el mundo que conquistó, su nombre era sinónimo de terror, el látigo de Dios, un apocalipsis a caballo. Pero si vamos a Mongolia, la historia es completamente distinta. Allí es el venerado padre de la nación. Y es en esa dualidad, en ese brutal contraste, donde está la clave para entender a una de las figuras más impactantes y desde luego controvertidas de la historia. Así que la pregunta es casi obligada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un paria, un huérfano abandonado en mitad de la estepa, llegara a forjar el imperio terrestre más grande que el mundo ha visto jamás? Pues vamos a sumergirnos de lleno en esa increíble historia. Todo empieza, como suele pasar, en un mundo sumido en el caos. La Mongolia del siglo XII no era un país como tal. Era más bien un campo de batalla permanente entre tribus que no paraban de luchar. Y en este paisaje tan duro nació un niño llamado Temujin. Su infancia fue, una lección de supervivencia, pero en su versión más extrema. Con solo 8 años, su padre, que era un jefe menor, fue envenenado por sus rivales, los tártaros. Y lo que vino justo después fue peor. Su propio clan los abandonó a su suerte. Quedaron en la miseria más absoluta. La lucha por la comida se volvió tan desesperada que el propio Temujin mató a su medio hermano, Bekter, por un simple trazo de caza. Este acto, que hoy nos parece de una brutalidad increíble, en realidad nos dice mucho de su mentalidad. Temujin aprendió desde muy pequeño una lección fundamental. En un mundo tan implacable, el poder no se comparte. Tiene que haber un único líder, y que éste sea indiscutible. Pero claro, sobrevivir no era suficiente para él. Temujin era muy ambicioso. Y su ascenso, de ser un marginado a convertirse en un líder, empieza a cocinarse a través de alianzas muy estratégicas, que además fueron provocadas por una crisis personal. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, es el secuestro de su esposa, Borte, a manos de una tribu rival. Esto le obliga a moverse, a buscar ayuda, y lo hace uniendo fuerzas con dos figuras clave: el poderoso Togrul, que era un antiguo aliado de su padre, y su propio hermano de sangre, Jamuga. El rescate fue un éxito, y no solo le devolvió a su esposa, sino que demostró a todo el mundo que él era un líder militar a tener en cuenta. Y es justo aquí donde surge el conflicto que va a definir su revolución. Jamuga creía en lo de siempre, la vieja aristocracia de sangre donde tu linaje lo era todo. Pero Temujin tenía una idea radicalmente nueva: la meritocracia. Él recompensaba el talento y la lealtad, sin importar de dónde vinieras. Y claro, esta visión fue un imán para miles de personas que no tenían nada que ganar en el viejo sistema. Después de años de guerra civil, Temujin consigue derrotar a todos sus rivales, incluido a su antiguo amigo Jamuga. Y entonces, en 1206, en un gran consejo que llamaban Kuriltai, pasó algo que no había sucedido nunca. Todas las tribus de la estepa, todas, lo proclamaron su líder único. El niño llamado Temujin dejó de existir en ese momento. A partir de entonces, el mundo entero lo conocería por su nuevo título: Gengis Khan, el soberano universal. Pero su genio no era solo militar. Fue un auténtico arquitecto social. Para construir una nación, primero tenía que destruir las viejas lealtades de los clanes. ¿Cómo lo hizo? Primero, creó un ejército basado en un sistema decimal, mezclando a gente de distintos clanes. Segundo, formó una guardia de élite, los Keshik, leales solo y exclusivamente a él. Tercero, impuso un código de leyes para todos, la Gran Yasa. Y cuarto, en un movimiento increíblemente inteligente, decretó la tolerancia religiosa. Con una nación unificada bajo su mando y un ejército disciplinado como nunca antes, el recién nacido imperio mongol miró hacia el exterior. Su primer gran objetivo: el gigante que tenía al sur, China, que por aquel entonces estaba dividida. Es que la máquina de guerra mongola era algo completamente distinto a lo que se había visto. Su velocidad era legendaria. Cada guerrero tenía varios caballos de refresco. No dependían de esas lentas líneas de suministro que frenaban a otros ejércitos. Y lo más importante, eran increíblemente adaptables. Cuando se toparon con ciudades amuralladas, ¿qué hicieron? Reclutaron a los mejores ingenieros de asedio de China. Su política era brutalmente simple: o te rindes por completo o te aniquilamos. Curiosamente, la gran expansión hacia el oeste no estaba planeada. No empezó por una ambición territorial, sino como respuesta a un insulto mortal. Gengis Khan envió una caravana de comerciantes al poderoso imperio corasmio, pero el gobernador de allí los masacró a todos. Y por si fuera poco, el propio Shah ejecutó después a los enviados diplomáticos mongoles que fueron a pedir explicaciones.
La respuesta fue una auténtica tormenta de fuego. En 1219, un ejército de 100.000 mongoles se lanzó sobre Asia Central. A la cabeza iba un Khan decidido a vengar el honor de su gente. 100.000 jinetes. Es una escala difícil de imaginar para la época. La destrucción que causaron fue de una escala casi inconcebible. En ciudades como Merv, las crónicas de la época hablan de más de 1 millón de muertos. Y aunque estas cifras puedan estar algo exageradas, no hay duda de que el terror era una herramienta de guerra deliberada. La noticia de estas masacres corría como la pólvora, paralizando de miedo a sus siguientes oponentes. Su reputación se cimentó con sus propias palabras. Se cuenta que al entrar en la ciudad de Bujará, se dirigió a las élites y pronunció esta frase escalofriante. En ese momento, se convirtió en la personificación del apodo que sus enemigos le habían puesto. Cuando murió en 1227, Gengis Khan dejó un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Pero su verdadero legado es una paradoja, una que todavía hoy intentamos descifrar. Incluso en su lecho de muerte, su pragmatismo era absoluto. Durante su última campaña, sufrió una caída del caballo y se dio cuenta de que el final estaba cerca. Sabiendo perfectamente que sus 2 hijos mayores se odiaban a muerte, nombró sucesor a su tercer hijo, Ogedei, que era mucho más diplomático. ¿Por qué? Para evitar una guerra civil que destrozara todo lo que había construido. Y aquí está la gran paradoja de su legado. Por un lado, fue el responsable de una destrucción masiva, pero por otro, fue también el creador de la llamada Pax Mongólica, un siglo de paz y estabilidad que protegió la ruta de la seda y permitió un flujo de bienes, ideas y tecnología entre Oriente y Occidente como nunca antes se había visto. Y su impacto no es solo histórico, es también biológico. Atención a este dato, porque es alucinante. Se estima que hoy en día 1 de cada 200 hombres en el mundo es descendiente directo de Gengis Khan, un testamento genético de la escala increíble de su imperio y de su influencia. Al final, quizás la mejor forma de entender su figura es a través de esta metáfora. Su imperio fue como un incendio forestal. Fue destructivo, sí. Consumió los viejos bosques de civilizaciones estancadas. Pero en ese suelo despejado, fertilizado por las cenizas, permitió que brotaran las semillas de un mundo global, de un mundo interconectado. Un mundo que, antes de él, era sencillamente inimaginable.